Estimados y estimadas estudiantes, espero estén teniendo un buen día. Este video se graba para realizar la explicación del tema que vamos a abordar en la guía 2 o uno de los temas que vamos a abordar en la guía 2, el cual corresponde a soluciones químicas o disoluciones químicas. ¿Listo? Como primera medida tenemos que entrar a conceptualizar qué es una solución química. Entonces, entendemos que una solución química es una mezcla homogénea que está conformada por dos o más sustancias. Recordemos que las mezclas homogéneas son mezclas en las cuales participan dos o más sustancias y se caracterizan porque se ven como una sola fase. ¿Qué significa eso? Que a pesar de haber varias sustancias allí mezcladas o juntas, vamos a visualizar esa sustancia como si pareciera una sola sustancia, a pesar de que tiene varios componentes diferentes. ¿Sí? En el caso de las soluciones químicas, vamos a hablar de dos tipos de sustancias. Una que vamos a considerar como el soluto o los solutos y el solvente. Esto es esos dos, soluto y solvente. Entonces, el solvente es la sustancia que por lo general va a estar en mayor cantidad dentro de la solución química. Por esta razón va a permitir que la otra sustancia, que sería el soluto, se disuelva en ella. Un solvente, digámoslo así, clásico, general o muy, o que está presente mucho en nuestras vidas, es el agua. El agua es uno de los solventes llamados solventes universal porque diluye gran cantidad de solutos, ¿sí? Allí podemos diluir sal, podemos diluir azúcar, podemos diluir leche en polvo, podemos diluir, bueno, un sinfín de sustancias o un sinfín de solutos que se pueden diluir en ella. Este solvente, agua, lo consideramos como un solvente polar, pues porque logra diluir solutos que tienen o que son de orden iónico o que generan sustancias de orden polar. También hay solventes apolares que disuelven sustancias apolares. Un ejemplo de un solvente apolar es, por ejemplo, la gasolina, el tiner, el barsol, todos ellos son solventes apolares y ellos van a disolver a solutos que también son apolares. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos el thinner para disolver la pintura, ¿cierto? El thinner para disolver el esmalte de uñas. Esas características de polaridad y apolaridad van a permitir que una sustancia u otra se diluya. ¿Listo? Pero en este caso, para lo que estamos hablando, tenemos claro que el solvente es el que va a permitir que otra sustancia se diluya de él. Para el ejemplo, agua. ¿Listo? Y el soluto, pues va a ser la sustancia que se va a diluir en el solvente. De forma general podemos identificar el soluto como la sustancia que está en menor cantidad dentro de una solución química. Entonces, por ejemplo, cuando disolvemos sal en agua, la sal va a ser el soluto porque está en mucha menor cantidad que el agua. Entonces, acá en la imagen que podemos ver en la derecha, podemos ver que podemos imaginarnos los cristales de sal cuando recién los agregamos dentro de un vaso de agua y cuando los mezclamos con una cuchara o con un mezclador, pues esa sal se disuelve en el agua y se ocupa en lugares intermedios entre las moléculas del agua para poder formar lo que mencionábamos que es esa mezcla homogénea que va a constituirse como la solución química que estamos preparando o sobre la cual estamos trabajando. Entonces, todas las soluciones van a comportarse de una manera muy similar. El soluto se va a disolver en el solvente, es decir, va a ubicarse en lugares intermedios entre las moléculas del solvente. Eso para el ejemplo que estamos trabajando, agua. Entonces allí ya tenemos claro y presente que vamos a tener dos clasificaciones para las sustancias que forman la solución, el soluto y el solvente. Recordemos, el soluto es aquel que se diluye y el solvente es aquella sustancia que diluye a otra sustancia. ¿Listo? Bueno, dependiendo de los tipos de soluto y de los tipos de solvente, o sea, del estado de la materia en la cual se encuentran esos solutos o esos solventes, podemos tener diferentes soluciones, ¿sí? Entonces puede ser que yo tenga un soluto que está en estado gaseoso y lo mezclo con un solvente o con un disolvente que está en estado gaseoso y obtengo una solución o una disolución
que va a estar en estado gaseoso, por ejemplo el aire. Y esa misma lógica de combinación la puedo tener y puedo tener diferentes formas de estas soluciones químicas dependiendo del estado de la materia que tenga el soluto y dependiendo del estado de la materia que tenga el solvente. Aquí podemos ver algunos ejemplos como el aire, como el dióxido de carbono, como el hidrógeno en paladio, como el etanol en el agua, como la sal, el cloruro de sodio en agua, o una mezcla de sólidos como son las aleaciones, en este caso del bronce y del bronce que se forma con la mezcla del cobre y del zinc. ¿Listo? Para pensarlo de esta manera, entonces nosotros podemos pensar, no sé, en el aire, vemos la imagen de la izquierda. El aire es un gas que nosotros no podemos ver, pero es una mezcla, una solución química en estado gaseoso que está conformada por diferentes sustancias. En este caso puede ser nitrógeno, oxígeno, argón y otra serie de gases. ¿Cuál va a ser en este caso el soluto? Pues aquellos gases que están en menor cantidad. Y el gas que está en mayor cantidad se va a comportar como el solvente. En este caso, para el diagrama que estamos observando, vemos las esferas azules que representan el nitrógeno, las rojas que representan al oxígeno y las amarillas que representan al argón. Y como entendemos o podemos observar que el nitrógeno está en mayor cantidad, podemos asumir que en este caso él se va a comportar como solvente y el oxígeno y el argón se van a comportar como solutos. ¿Por qué? Porque están en menor cantidad. ¿Listo? También podemos pensar en una solución gas líquido, formando una solución líquida en la cual podemos disolver un gas, que es el gas dióxido de carbono, por ejemplo, y podemos formar esa solución que nosotros ya conocemos comúnmente como gaseosa, la Bretaña, la Coca-Cola, ¿sí? Si pensamos solo en el gas y en el líquido, ahí ya tenemos una solución gas líquido. Estado final, líquido. Y si pensamos en los saborizantes, en el azúcar, pues vamos a tener que el gas, esos saborizantes, esos colorantes, el azúcar, son solutos que están diluidos en agua. ¿Listo? Y actualmente con la pandemia, pues también hemos preparado nuestras propias soluciones, ¿verdad? Para desinfectarnos. Vamos y compramos a la tienda una botellita de alcohol, puede estar al 76 o al 96%, y pues para que no se nos acabe tan rápido, lo diluimos en un tarrito con un poco de agua. En este caso, tenemos una mezcla líquido-líquido que me va a formar una solución en estado líquido, cuyos componentes pues van a ser, por un lado, el alcohol, el etanol, en estado que se va a configurar como el soluto, y el agua que se va a configurar como el solvente. ¿Listo? Pues aquí tenemos diferentes estilos de estas mezclas que me van a configurar una solución química. Las soluciones químicas no solo las podemos clasificar de acuerdo a su estado de agregación, sino también dependiendo de la cantidad de las soluciones químicas también no solo las podemos clasificar por el estado de agregación de la materia en el cual se encuentran, es decir, sólido, líquido, gaseoso. También pueden ser susceptibles de ser clasificadas de acuerdo con la cantidad de soluto que haya disuelta en el solvente. En esta medida podemos clasificar una solución química en 3 o 4 grupos que vamos a mencionar a continuación. ¿Sí? Podemos tener soluciones diluidas, que son aquellas que tienen pequeñas cantidades de soluto diluidas en el solvente. Esto es decir, la relación o la proporción soluto-solvente es muy pequeña. Esto es, entonces, muy poca cantidad de soluto respecto a la cantidad del solvente. Hay otras que se denominan saturadas o concentradas y van a depender de la cantidad de soluto, es decir, va a tener una mayor cantidad de soluto en comparación con las diluidas. Sin embargo, cuando yo tengo una solución de tipo saturado, implica que la cantidad de soluto que yo puedo diluir en ese solvente es la máxima posible. Mientras que una solución
concentrada, pues puede estar en el rango por debajo de una saturada y por encima de una diluida. ¿Sí? Entonces va a tener un rango muy amplio de acción. Una diluida tiene muy poco soluto pues, diluido. Una saturada tiene la máxima capacidad o la máxima cantidad de soluto disuelto. Y ahorita vamos a mirar cómo. Y una concentrada pues está en ese rango intermedio. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Y la cuarta clasificación pues van a ser las sobresaturadas, que son aquellas que alcanzaron la máxima cantidad de soluto y ya no se puede diluir más soluto en la cantidad del solvente que estamos trabajando. Entonces, para poder visualizar mejor esto, vamos a ir a un simulador que ustedes van a trabajar también en la guía y que nos va a permitir ilustrar de mejor manera estas cuatro clasificaciones. Entonces, en estos momentos tenemos este simulador. El simulador nos tiene un recipiente que yo voy a llenar con un solvente, en este caso el solvente es agua, y para este ejemplo me permite llenarlo hasta 1 litro. Puedo vaciarlo nuevamente hasta la medida que yo necesite o hasta desocuparlo completamente. Yo puedo agregar diferentes solutos. Aquí yo tengo un soluto que es una mezcla de solutos. Puedo tener nitrato de cobalto y otra serie de sales que se van a diluir en agua. ¿Listo? Entonces voy a utilizar este dicromato de potasio. Ahora, si yo agrego el dicromato de potasio, pues él no se va a disolver, pues porque no tiene ningún tipo de solvente en el cual disolverse. Por tanto, yo necesito agregar cierta cantidad de solvente. En este caso voy a agregar medio litro. Y voy a agregar una pequeña cantidad. Si ustedes observan, se ha diluido aquí y para este caso la solución adopta una coloración naranja clara. Si yo agrego más soluto, pues se va a disolver más cantidad de esta sal y la coloración va a aumentar. Para este caso, que tengo una solución coloreada, y entre más soluto yo agregue, pues mayor va a ser la concentración. Y observemos aquí qué sucedió. Me dice que está saturado. Entonces vamos a iniciar nuevamente para poder visualizar las cuatro clasificaciones que acabamos de mencionar. ¿Listo? Entonces estábamos trabajando con el dicromato de potasio. Si yo agrego un poquito de soluto, voy a poder producir o preparar una solución diluida. Si la cantidad de soluto es pequeña, entonces tengo una solución diluida. Si yo agrego más soluto, aquí ya puedo decir que puedo empezar a concentrar la solución. ¿Por qué? Porque la cantidad de soluto es mayor. Entonces, en este punto yo ya puedo decir que tengo una solución saturada. Perdón, concentrada, ¿listo? ¿Cuándo voy a tener una solución saturada? Cuando llegue al punto máximo de capacidad para diluir la cantidad de soluto que estoy agregando. Aquí yo tengo un visor de concentración. Ahorita más adelante hablaremos de la concentración. Pero él me permite y me marca unos valores de concentración. Vamos a remover el soluto y vamos a ver cómo cambia. En este momento me está indicando que la concentración es 0. ¿Por qué? No tengo ninguna cantidad de soluto. Si yo agrego un poquito para producir una solución diluida, me está marcando un valor de concentración. Entre más cantidad, pues la concentración va aumentando. Hasta que llega un punto en el que alcanzo el punto de saturación. En este momento tengo una saturación de la solución y me indica una concentración de 0,51 mol por litro. Aquí ya tengo la tercera clasificación, que es la solución saturada. Es decir, ya no puedo agregar más soluto, o lo puedo hacer, pero no se va a diluir. Significa que llegué a la cantidad máxima de soluto que se puede diluir en esta cantidad de solvente. ¿Listo? Si yo sigo agregando, entonces ya tengo una solución
sobresaturada. Es decir, es una solución que tiene mayor cantidad de soluto del que puede diluir. O sea, ya no se va a diluir. Ustedes van a observar que aquí en el fondo del recipiente se están formando o se mantienen allí los granitos de la sal. Entre más agregue, pues más van a estar allí. ¿Por qué? Porque no se pueden diluir. Entonces, teniendo en cuenta que una solución química se puede clasificar en esos 4 grados de acuerdo a la cantidad de soluto que se ha disuelto, pues esto es una clasificación que se denomina de orden cualitativo, es decir, solo me permite tener una idea de cuánta cantidad debe estar disuelta o no del soluto en el solvente, pero es relativo, o sea, todo depende de la sal que yo esté preparando, perdón, de la solución que yo esté preparando, de la sal que yo esté utilizando para preparar esa solución, o incluso del observador de esa solución. Para algunas personas puede ser más concentrada o menos concentrada, o más diluida o menos diluida. Entonces, digamos así que los valores de referencia son muy variables. Por eso, se hace necesario realizar unos cálculos matemáticos de esas concentraciones para poder arrojar un valor más exacto, en este caso, de la proporción de soluto y solvente. Pero antes de eso, vamos a comprender de qué manera varía esa relación. Entonces, esa relación de proporción se denomina concentración. ¿Listo? Vamos a hablar de concentración de una solución química. Entonces, en esta concentración de una solución química, yo voy a expresar en términos cuantitativos la relación de proporción del soluto y del solvente que están conformando esa solución. Esta concentración puede variar, pues, de acuerdo a la cantidad del soluto y de acuerdo a la cantidad del solvente, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, para entender cómo puede variar la concentración de una solución química, debemos entender cómo se relaciona la proporción. Entonces vamos a utilizar acá nuevamente nuestro simulador y vamos a escoger otra sal, por ejemplo, el cloruro de níquel. ¿Listo? Voy a poner acá mi medidor de concentración. En otro video estaremos revisando cómo podremos calcular de forma cuantitativa la concentración, pero en este caso él no lo hará automáticamente. Voy a preparar una solución diluida. ¿Listo? En este caso, una solución diluida con una pequeña cantidad de cloruro de níquel. Si ustedes observan, ya el medidor está por encima del 0,040. Eso significa que ya tengo cierta cantidad de sal pequeña, pero tengo una cierta cantidad de sal diluida. Yo puedo modificar esa concentración, puedo disminuir esa concentración. ¿Cómo? Aumentando la cantidad de solvente. Observe cómo puede ir disminuyendo de acuerdo a la adición de solvente. Entonces, si yo tengo una cantidad específica de soluto, puedo modificar o disminuir esa concentración al agregarle solvente. ¿Listo? Pero si tengo esta solución preparadita con esta concentración, puedo cambiar esa concentración evaporando el solvente. Le quito el solvente. Si le quito el solvente, lo voy a evaporar. Miren cómo va variando la concentración. Va subiendo paulatinamente, 27, 28, 29, 40. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo modificar la concentración de la solución evaporando solvente. Ojo, estoy quitando o poniendo solvente. No estoy quitando la cantidad de soluto que agregué. ¿Listo? Entonces la relación es soluto-solvente. Bueno, si yo quiero remover el soluto completamente, pues me voy a quedar sin una solución, porque acuérdense que la solución es el soluto con el solvente. Entonces, agreguémosle un poquitico. Listo. Aquí le agregué un poquito más de lo que tenía antes. ¿Cierto? Ahora, puedo aumentar la concentración. Recuerden, una forma de aumentar la concentración es quitar solvente. Quito solvente y aumento concentración. Agrego solvente y disminuyo concentración. Entonces, miren ahí una relación para entender cómo varía la concentración de una solución. Si agrego solvente, pues disminuye la concentración. ¿Por qué? Porque hay más espacio para recibir soluto.
Es decir, hay más espacio para agregar el cloruro de níquel en este caso. Pero si disminuyo la cantidad del solvente, mire que está bajando la cantidad del solvente y la concentración está aumentando. Eso significa que entre menos solvente haya, el espacio que ocupa este se va reduciendo el espacio que ocupa el soluto y por eso la concentración va aumentando. Bueno, esa es una forma de aumentar o disminuir la concentración. Otra forma es, por ejemplo, volvamos acá al medio litro donde estábamos. Listo. Para aumentar la concentración sin quitarle solvente, pues le agrego soluto. Entre más soluto le agregue, más alta va a ser la concentración. ¿Por qué? Porque es mayor la cantidad que voy a tener aquí mezcladita. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Dependiendo de la cantidad, entre mayor sea, pues mayor va a ser la concentración. Pero entonces se van a acumular más. Es como si metiera en un mismo salón más cantidad de estudiantes. Van a quedar más concentrados. ¿Por qué? Porque estoy agregando estudiantes, estoy agregando soluto. Entonces, entro más estudiantes, están 40, agrego 5 más, ahí se va reduciendo el espacio en el cual se pueden ubicar y eso significa que va aumentando la concentración. Lo mismo sucede acá, entre más sal yo agregue, pues más se va a ubicar, más se va a distribuir y más espacios vacíos va a ocupar en medio de las moléculas del solvente. Y así tenemos que podemos modificar la concentración. Aumento la concentración agregándole más soluto. Y si quiero disminuir la concentración sin modificar el solvente, pues tendría que sacarle el soluto, pero pues en este momento no me permite hacerlo. La única forma que yo tengo para sacar soluto en este momento es sacar solución. Mira, no varía, pero como ya saqué cierta cantidad de soluto en el chorrito que salió acá, mira, le puedo agregar un solvente y la concentración disminuye. ¿Sí lo puedes observar? Esas son las formas que yo tengo para modificar la concentración de una solución. Si agrego solvente y mantengo la cantidad de soluto, disminuyo la concentración. Si quito solvente y mantengo la cantidad de soluto, aumento la concentración. Si mantengo la cantidad de solvente y agrego soluto, aumento la concentración. Si mantengo la cantidad de solvente y quito soluto, disminuyo la concentración. Es la forma como se modifica o varía la concentración de una solución química sin importar el soluto y sin importar el solvente que yo esté trabajando. Bueno, eso es todo por ahora para el entendimiento de la preparación y el comportamiento de la relación de proporción del soluto y solvente dentro de una solución química. Espero que haya sido de provecho este video. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir por los medios dispuestos para tal fin y pues ahí nos estamos viendo. Feliz resto de día.